Memorias de un suicida. Capítulo 2. Los archivos del alma. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre. Decálogo, Éxodo 21:12. Iba atardeciendo. Las sombras se acentuaban en el horizonte plomizo de la pesada región. Descendimos al piso inmediatamente inferior y, en el trayecto, pregunté: Reverendo Padre, disculpe el deseo de investigar pormenores de un asunto que afecta a mis sentimientos de cristiano y a mi preocupación de aprendiz. ¿Cómo llegan los directores de esta magna institución a saber que espíritus infelices por el suicidio son aprisionados por grupos hostiles, estando desaparecidos? Por nuestro compromiso con Jesús como auxiliares de su ideal de redención, afiliándonos a la legión patrocinada por su venerable madre, respondió: mantenemos técnicos en esta torre con la función exclusiva de buscar a los desaparecidos, auxiliados por los aparatos que acabáis de ver. En cada uno, están señaladas las regiones que deberán rastrear. Por otra parte, antiguos obsesores, regenerados bajo nuestros cuidados y agregados al cuerpo de milicianos, tocados por el arrepentimiento, indican voluntariamente lugares de lo invisible o de la tierra que conocen, donde están aglomeradas las víctimas de la opresión obsesiva y donde se practican las mayores atrocidades. Una vez comprobada su existencia, esos lugares se visitarán y sanearán, y generalmente, sin embargo, los avisos y las órdenes vienen de lo alto, de allá, donde sobrevuela la asistencia magnánima de la piadosa Madre de la Humanidad, la gobernadora de nuestra legión. Si las entidades consideradas no pertenecen a su tutela directa de guardiana, podrá el guardián del grupo o de la legión a la que pertenecen solicitar su favor en pro de los desviados, su amorosa ayuda para el blanco pretendido, ya que existe una fraterna solidaridad entre las sociedades del universo sideral, infinitamente más perfectas que las existentes entre las naciones terrestres. Igualmente, por más desgraciado y olvidado que sea un delincuente, existirá siempre quien le ame y se interese por él sinceramente, dirigiendo invocaciones fervorosas a María en su favor, o directamente al Divino Maestro o al mismo Creador. Si un suicida no deja en la tierra a alguien que se apiade de su inmensa desgracia, orando por él, es siempre cierto que en el más allá habrá alguien que lo haga a afectos remotos, antiguos amigos, temporalmente olvidados gracias a la encarnación. Seres queridos que le acompañaron en peregrinaciones pasadas en la tierra, su tutelar, el amoroso guardián que conoce todos sus pasos y sus menores pensamientos, le asistirán con verdaderos testimonios del amor fraterno, que cultivan inspirados en el amor de Dios. Si se dirige María la súplica, inmediatamente serán expedidas órdenes a sus mensajeros, que, distribuidas por estos a los diversos puestos e institutos de socorro y asilo a los suicidas, mantenidos por la legión, indican a los servidores los detalles que rodean al nuevo sufridor, su nombre, nacionalidad, la fecha del desastre, el lugar en que se verificó y el tipo de suicidio escogido. Con esos informes, si, por ejemplo, el individuo en cuestión se encuentra en una región perteneciente a nuestro radio de acción, se realizará la búsqueda por los siervos de la vigilancia, como dijimos anteriormente. Será localizado donde quiera que se encuentre a costa de cualquier sacrificio. Generalmente, el trabajo será fácil si no fue arrebatado de la situación normal por las hordas perversas y obsesivas que le asediaban desde antes. En otro caso, si la tarea es muy espinosa y dura, por necesitar la ayuda de otros elementos de nuestra misma legión o extraños a ella, tenemos el derecho de solicitarlos, siendo atendidos con rapidez. Hay casos, como dijimos antes, en que nos vemos en la necesidad de apelar hasta a la ayuda de elementos inferiores, es decir, de grupos inferiores en moral y esclarecimientos. Pero, si la súplica se dirige a otro eminente espíritu, será encaminada a María y se seguirán las mismas providencias, pues, como venimos diciendo, es María la sublime acogedora de los condenados que se arrojaron a los tenebrosos abismos de la muerte voluntaria. Todo eso, sin embargo, no quiere decir que nuestra excelsa directora necesite esperar súplicas y pedidos de quien quiera que sea para tomar sus caritativas providencias. Al contrario, estas han sido siempre tomadas, manteniendo los puestos de observación y socorro especiales para suicidas.
con los no especializados, pero que igualmente les acogerán en el momento oportuno, diseminados por todas partes, tanto en lo invisible como en la tierra, y con los propios dispositivos de la ley del amor y fraternidad, que manda que practiquemos todo el bien posible, haciendo al prójimo lo que desearíamos que él nos hiciese, ley que en lo invisible esclarecido es observada amorosa y rigurosamente. De cualquier forma, sin embargo, la oración, como visteis, exteriorizada con amor y vehemencia en favor de un suicida, es el sacrosanto vehículo que conlleva siempre inestimable consuelo y favores celestes para aquel desafortunado, ya que es uno de los valiosos elementos de socorro establecidos por la citada ley en favor de los que sufren, elemento con que cuenta para accionar vibraciones balsámicas necesarias para el tratamiento que la carencia de la persona requiere, constituyendo, por eso mismo, un error terrible la negativa, por parte de las criaturas terrestres, a orar por ellos en la injusta suposición de que sería inútil su aplicación por ya no poderse remediar la desgraciada situación de los suicidas. Muy al contrario, la oración, es un acto de tan loable y benévola repercusión, que aquel que ora por uno de vosotros, se hace voluntario colaborador de los trabajadores de la Legión de María, colaborando con sus esfuerzos y sacrificios en la obra de alivio y reeducación a la que se consagran. Como habéis percibido, de esta pequeña muestra, nuestra labor es considerable e intensa. Si las criaturas que atentan contra el sagrado patrimonio de la existencia corporal concedido por el Todopoderoso al alma culpada como oportunidad bendita y noble de rehabilitación conociesen la extensión de los sufrimientos y sacrificios que por ellas arrostramos, se detendrían a la vera del abismo, reflexionando en la grave responsabilidad que iban a asumir, ya no por amor o compasión de sí mismas, sino en consideración y respeto a nosotros, sus guías espirituales y amigos devotos, que tantas luchas exhaustivas, tantos sinsabores soportamos y tantas lágrimas arrancaremos del corazón hasta que os podamos encaminar hacia las consoladoras estancias protegidas por la esperanza. El amable guía nos comentó la existencia, en una de aquellas sombrías dependencias que circundaban la torre central, denominada simplemente la torre, de aquellos temidos obsesores, jefes o proselitos de grupos tenebrosos y perversos, que, además de suicidas, son también responsables por crímenes nefastos, previstos en las leyes sublimes del eterno legislador como punibles mediante reparaciones durísimas a través de los siglos. Manifestamos el deseo de verles. Creímos que se trataría de entidades anormales, desconocidas completamente por nuestra capacidad de imaginación, monstruos apocalípticos o tal vez, fantasmas infernales que ni siquiera presentarían forma humana. Sonriendo paternalmente, el viejo doctor de Canalejas comentó a nuestro amable guía, si sería posible ver a alguno de ellos, ya que sería de utilidad conocerle para precavernos durante el próximo viaje a los planos terrestres, donde pululan numerosas bandas de la misma especie. El padre Anselmo bondadosamente aceptó, aunque imponiendo una pequeña restricción. Estoy informado, por el director de vuestro hospital, de lo que conviene a los aprendices aquí presentes. Estoy de acuerdo, por tanto, en presentarles un pequeño panorama del lugar donde alojamos a los pobres hermanos responsables por tantos delitos, que es justamente la torre que nos queda cerca. Allí se encuentran las llamadas prisiones, donde son custodiados sin interrupción, como jamás lo serían los prisioneros en la tierra. Debo informaros de que esos obsesores ya están en vías de regeneración. Les sacude el pesado entorpecimiento en el que han mantenido sus conciencias a causa de los golpes aflictivos de los primeros remordimientos. Se acobardan con el fantasma del futuro. Saben bien lo que les espera en la angustiosa región de las expiaciones, bajo el ardor de las reparaciones que tendrán que acometer tarde o temprano. Amedrentados ante sus propias culpas, creen que, mientras se resistan a la regeneración, estarán liberados de sus obligaciones, de aquí, sin embargo, no lograrán salir, volviendo a ser libres, sin que el arrepentimiento marque el nuevo camino para sus conciencias, aunque permanezcan enclaustrados durante siglos, lo que no es muy probable que pase. Queridos amigos, vosotros, que iniciáis los primeros pasos en las sendas redentoras de esa ciencia divina que redime y eleva el carácter de la criatura, sea hombre o espíritu, vosotros, cuya visita a mi humilde puesto de trabajador de la siembra del Señor tanto me honra y alivia. Colaborad con nosotros en esta difícil sección del Departamento de Vigilancia.
Colaborad con la dirección de este instituto, bajo cuya responsabilidad pesan tantos destinos de criaturas que deben ir hacia Dios. Cooperad con la legión de los siervos de María y con la causa de la redención, abrazada por el Maestro Divino, orando fervorosamente por estas ovejas desviadas que se resisten a la llamada de su dulce pastor. Este puede ser el primer paso con el que iniciáis la extensa caminata de las reparaciones que deberéis practicar y el gesto de sublime caridad que volverá a encender sus inmortales y benéficos aromas en el seno amoroso del Cristo de Dios. La oración por la conversión de estos infelices transfugas de la ley, que se arrojaron, temerarios y locos, al más tenebroso y trágico abismo en el que puede deshonrarse una criatura dotada de razón y libre albedrío. Orad, creedlo, os lo aseguro, que de esta forma empezaréis brillantemente la programación de las acciones que deberéis realizar para la confirmación de vuestro progreso. Continuó, después de una pausa que no osamos interrumpir con ninguna indiscreción. Sin embargo, aquí están asistidos por dedicados celadores. Teniendo en cuenta la ignorancia de la que han dado muestras, escogiendo la práctica del mal, el único atenuante con el que pueden contar para merecer protección y amparo, es la misericordia expuesta en la ley que nos rige, que nos ordena darles enseñanzas y esclarecimientos, medios seguros de rehabilitarse para el reingreso a las vías normales de la evolución y del progreso, elementos con que puedan combatir, ellos mismos, las tinieblas en que se encuentran. Para eso, reteniéndoles y suspendiéndoles la libertad, de la que mucho han abusado, les damos consejeros y maestros, figuras expertas en el secreto de las catequesis de salvajes y nativos de las regiones bárbaras de la tierra, tales como África, Indochina, América, de la Patagonia distante y desolada. Venid y asistiréis, a través de nuestros aparatos de visión a distancia, lo que pasa en la cercana tierra. Se dirigió a un amplio salón que parecía un despacho de supervisión general del director. Todo lo que tenía el solitario compartimento era un mobiliario sobrio, utensilios de estudio y muchos aparatos de transmisión de visión y sonidos, permitiendo una rápida comunicación con toda la colonia. Nos invitó a sentarnos, mientras él se conservaba de pie cual maestro que era, siguiendo al instante su interesante explicación. Estas son las prisiones en este rincón sombrío del Instituto María de Nazaret. Se aproximó a los aparatos televisivos, accionándoles, y nos encontramos milagrosamente en una extensa galería cuyas arcadas, recordando antiguos claustros, revelaban el estilo portugués clásico, que tantos recuerdos traía a nuestra alma. No sé si las ondas fluidomagnéticas que se producían en esos aparatos tendrían el poder de infiltrarse en las fibras de nuestro perispíritu, uniéndose a nuestras irradiaciones. O si, extendiendo sus propiedades por el ambiente, nos predisponían la mente para el elevado fenómeno de sugestión lúcida, o bien si esto era el fruto poderoso de la fuerza mental de los maestros del magnetismo psíquico que nos acompañaban cuando nos llevaban a examinar las transmisiones, pero lo cierto es que, en aquel momento, teníamos la impresión de que caminábamos realmente, por aquella galería envuelta en una pesada penumbra, que transmitía penosas impresiones de angustia y temor a nuestros inexpertos espíritus. Los calabozos, a un lado y otro de la galería, se presentaban a nuestros ojos sorprendidos como pequeños recintos para estudio y residencia, tales como una sala de clases, comedor y dormitorio, ofreciendo la suficiente comodidad para no enfrentar al recluso con la humillación de la necesidad insoluble, predisponiéndole a la desconfianza y a la rebelión. Parecían pequeños apartamentos de un internado modelo, en el que el alumno recibía hospedaje individual, ya que esos aposentos eran la habitación de solo un prisionero. No me pude contener y me atreví a exteriorizar mis impresiones, dirigiéndome al padre Anselmo. Pero, aquí veo un colegio, no una prisión. Rodeados de amplias ventanas y bellos y sugestivos balcones por donde penetran un viento saludable, desguarnecidos de rejas y de centinelas, estos aposentos invitan al recogimiento, meditación y al estudio provechoso, dado el silencio inquebrantable del que están rodeados. Veo bien la influencia de misioneros educadores, habituados a la dirección de instituciones escolares, y no de carceleros que se imponen por la violencia. Sí, replicó sonriendo el noble gobernador de la torre, cumplimos las leyes del amor y de la fraternidad, bajo las normas esencialmente educadoras del Maestro Magnífico. No debemos castigar a nadie, por más criminal que pueda ser, porque ni él lo hizo.
Nuestro deber es instruir y reeducar, levantando el ánimo decaído, el carácter vacilante, a través de explicaciones sanas, para la regeneración por la práctica del bien, puesto que ya tiene el delincuente el castigo dentro de sí mismo, como el infierno en que se convirtió su conciencia atacada sin interrupción por 1000 diferentes aflicciones y, por lo que no hay que atormentarle con más castigos y represalias. Él mismo se juzgará y aplicará en sí mismo los castigos que merezca, que eres un ejemplo vivo, de los más sugestivos. Prestad atención. Se aproximó a uno de aquellos aparatos, accionó atentamente un nuevo botón luminoso y, mientras se reproducía en la pantalla una figura masculina, semejante en todo a nosotros, de unos 40 años, nos iba explicando. Aquí está uno de los temibles obsesores, jefe de un pequeño grupo de entidades endurecidas y malvadas, portador de múltiples vicios y degradaciones morales, criminal y suicida, que arrastró a su abismo de vileza y miserias a cuantos incautos desencarnados y encarnados pudo seducir y convencer a seguirle, y cuyos crímenes se agrandan con tal gravedad en los códigos de las leyes divinas que no nos admiraríamos ver llegar, de una a otra hora, órdenes de lo alto para encaminarle a los canales competentes para una reencarnación expiatoria fuera del globo terrestre, en un planeta más inferior que la Tierra, o para un estadio espiritual en sus alrededores astrales, en las cuales, en un periodo relativamente corto, podría expiar el débito que en la Tierra requeriría siglos. Pero eso sería una medida drástica que repugnaría la caridad y al inimaginable amor de nuestro dulce pastor, que preferirá primero, agotar todos los recursos lógicos y legales para persuadirle al arrepentimiento así como a la regeneración, sirviéndose de la gran ternura y piedad de las que solo él sabe disponer. María intercedió por este infeliz, junto a su divino Hijo, y a nosotros nos recomendó la máxima paciencia, la más fecunda expresión de caridad y de amor de las que fuésemos capaces, para ser aplicados en su lamentable caso. Así es que, aunque está prisionero, como veis, recibe sin interrupción toda la asistencia moral, espiritual y hasta física, si así me puedo expresar, que su naturaleza animalizada y grosera necesita. Se le ofrece diariamente la moral cristiana, que absolutamente desconoce, como alimento indispensable del que no puede prescindir, en la indigencia traumatizada en que se encuentra, y la recibe a través de la enseñanza del Evangelio bendito, en clases colectivas, figuradas y escenificadas, como presenciasteis en aquellas reuniones terrenas a las que fuisteis conducidos, que no son más que pequeños puestos auxiliares de los servicios realizados en lo invisible. Y es, como los demás alumnos prisioneros, ayudado a examinar las excelsas enseñanzas del Redentor y compararlas con sus propias acciones. Aquel Redentor que, fiel a su finalidad de Maestro y Salvador, le extiende su mano compasiva, llevándole a levantarse del pecado. Nuestros métodos, también tienen otra especie de enseñanza, enérgica, casi violenta, a la cual solamente los iniciados pueden asistir, dada la delicadeza de la operación, que requiere una técnica especial. Por esa razón esta parte se confía siempre a un técnico especializado de nuestra colonia. Olivier de Guzmán, a quien conocéis como director del Departamento de Vigilancia. Sobre él pesan, acumulándose, tareas de las más delicadas, no solo por ser el deber que le corresponde, ya que en la siembra del Señor jamás un buen obrero estará inactivo, sino también debido a la escasez de trabajadores, a la que me referí. Apreciad lo que pasa en el apartamento de este reo alumno y evaluad por vosotros mismos. Sentado en la mesa de estudio, con el rostro entre las manos, en actitud de desánimo o preocupación profunda, con los cabellos revueltos, abundantes y ondulados y el semblante atormentado por pensamientos perturbados, que emitían en torno del cerebro evaporaciones espesas como nubes plomizas, allí se encontraba el prisionero, frente a nosotros, como si estuviese presente en el mismo salón en que nos encontrábamos. Reconocimos sorprendidos en ese terrible obsesor solo a un hombre, simplemente un hombre o un espíritu que había sido hombre, pero no a un ser de fantasía. Un espíritu apartado de las formas carnales, es cierto, pero con la estructura espiritual humanizada, grosera y pesada, indicando la inferioridad moral que le distanciaba de la espiritualidad. Vestía como en el momento en que desencarnó bajo el golpe del suicidio. Un pantalón de fino tejido de lana negra, que indicaba que, en la tierra había sido un personaje de elevado nivel social, y camisa de seda blanca con puños y pecho de encaje de Flandes.
A juzgar por la indumentaria pensamos que andaría cerca de un siglo su estancia entre las sombras de la maldad del plano invisible, lo que llevó a un penoso temblor de compasión hasta lo más profundo de nuestro ánimo. A la altura del corazón, a pesar del largo tiempo transcurrido, un estigma trágico le marcaba como integrante del siniestro grupo de condenados al cual también pertenecíamos. La sangre, viva y fresca, como si hubiera comenzado a chorrear en aquel momento, se derramaba del ancho orificio producido por un florete o puñal, hiriendo sin piedad súper y espíritu, se derramaba siempre, sin interrupción, a pesar del tiempo, como si se tratase de la impresión del hecho ocurrido sobre la mente alucinada y tenebrosa del desgraciado. Entró en el recinto el maestro que le asistía, que, piadosamente, iba, de aposento en aposento, a encender en los corazones incultos de aquellos míseros delincuentes las luces del conocimiento, para que se dirigiesen gracias a ellas a un camino más adecuado. El antiguo obsesor se levantó respetuosamente, haciendo una reverencia propia de un gentilhombre. Olivier de Guzmán, pues era él el maestro, le saludó cariñosamente. La paz del Señor sea contigo, Agenor Peñalba. El reo no respondió, manteniendo el ceño fruncido, y, a una señal de aquel, se sentó nuevamente a la mesa, mientras el tutor permanecía de pie. Con rostro sereno, actitud delicada y conversación paternal, Olivier de Guzmán, que, como los demás iniciados superiores, vestía la indumentaria del grupo de trabajadores al que pertenecía, expuso al discípulo la explicación del día, haciendo que lo anotara en un cuaderno, es decir, llevándole a analizarla, a meditar sobre ella para, cuidadosamente imprimirla en la mente. Al día siguiente el discípulo debería presentar la reseña de las conclusiones hechas sobre el tema en cuestión. Esa clase, presenciada por nosotros, consistía en una importante tesis sobre los derechos de cada individuo, en la sociedad terrena como en la astral, a la luz de la ley magnánima del Creador. Los derechos de mutuo respeto, solidaridad y fraternidad que la humanidad debe poseer en la armoniosa cadena de las acciones de cada criatura en sí misma y con sus semejantes. El alumno debía analizar la tesis delicada en contraste con sus propias acciones cometidas durante su última existencia en la Tierra y durante su permanencia en lo invisible hasta aquel momento, comparándolas con las normas expresas en las leyes que rigen el mundo astral y en los códigos de la moral cristiana, indispensables para el progreso y el bienestar de todas las criaturas, y de las que ya venía recibiendo esclarecimientos desde hacía algún tiempo. Al alumno le asistía el derecho de presentar objeciones, exponer las dudas que pudiese tener, y hasta de cuestionar y observando nosotros la cantidad de preciosas aclaraciones que el maestro daba a cada impugnación del endurecido discípulo. Se trataba de una doctrinación llevada a cabo por el instructor, como las que acostumbramos a asistir en las reuniones mediúmnicas bien dirigidas, por supuesto aventajadas por las circunstancias y el nivel de sabiduría del expositor. Y ese trabajo, de exclusiva competencia de la conciencia, podía intentar ser realizado por todos los reclusos, independientemente de su cultura intelectual. Perplejos ante la intensidad y extensión de los servicios en la torre, preguntamos al paciente expositor. Cuando este pobre espíritu se convenza de la necesidad del bien, ¿hacia dónde será dirigido? ¿Qué va a hacer de él? ¿Y por qué tiene, a pesar de la mala voluntad manifiesta, un maestro de tal categoría, y lecciones profundísimas como las que presenciamos, mientras que nosotros, que nos disponemos a caminar en el futuro buenamente a través de vuestros consejos, no vemos todavía a esos iniciados que tanto nos agradan, y ni conseguimos siquiera un texto donde aprender las leyes que nos regirán de aquí en adelante, ni instrumentos para escribir? La respuesta no se hizo esperar. En primer lugar, aclaró el padre Anselmo, no deberíais olvidar que sois enfermos a quienes ahora han concedido el alta del hospital, y que, habiendo ingresado hace solo 3 años en este refugio, no pasáis de recién llegados que ni siquiera han finalizado el reajuste psíquico. Todo eso, además, se ve en vuestras condiciones, que no admiten siquiera opiniones en contra.
No os admiréis, por tanto, que este hermano que estamos observando, obtenga lo que parece inmerecido, vuestro momento de iluminación vendrá a su tiempo y no perderéis nada por esperarlo con paciencia. Hace 38 años que ingresó Agenor Peñalba a esta torre y solo ahora está de acuerdo en consagrarse al indispensable estudio de sí mismo para acatar la ley y mejorar su propia situación, que le viene pesando amargamente. Por otro lado, debido a la inferioridad moral que le rodea, necesita mayor vigilancia y asistencia que vosotros, cuya tendencia para la conversión a la luz augura un buen futuro. Su corazón endurecido, en el que se atrincheró, temeroso de las consecuencias futuras de los actos que convirtieron en tinieblas su vida, ha requerido un laborioso trabajo. Ha sido necesaria la perseverancia paternal de un Olivier de Guzmán, experto en el trato con los nativos del norte y semibárbaros del oriente, para convencer al gran desviado que ahí tenéis animarse para la corrección. En breve volverá a reencarnarse. Se encuentra excesivamente perjudicado, en sus condiciones mentales, para poder conducirle a situaciones de verdadero progreso. Solo una existencia terrestre larga y dolorosa, que redunde en decisivas transformaciones mentales, librando a su conciencia, sobrecargada de sombras, de una considerable cantidad de impurezas, le brindará la oportunidad para nuevos caminos en la ruta del progreso normal. Para eso está aquí, para convencerse, voluntaria y satisfactoriamente de tal resolución, sin obligarle jamás y prepararle para la adquisición de fuerzas suficientes para las tremendas luchas a las que se enfrentará en la tierra, procurando moralizarle lo más posible, reconciliándole consigo mismo y con la ley. Si no lo hacemos así, su próxima e inevitable reencarnación le llevará al mismo círculo vicioso en el que ha degenerado las demás, lo que no le conviene a él en absoluto ni tampoco a nosotros, ya que somos responsables por su reeducación ante la misma ley. Continuad, no obstante, observando lo que pasa en sus aposentos. Prestando la máxima atención, nos sorprendieron los acontecimientos que se desarrollaron seguidamente, que, por su naturaleza altamente educativa merecen ser narrados con especial cariño. A un gesto del preceptor, vimos que el paciente se levantó para acompañarle sumisamente, como tocado por influencias irresistibles. Caminaron, con Oliver delante, a lo largo de la galería extensa, donde se hallaban otras prisiones. Entraron en un espacioso recinto o sala de experimentos científicos. Parecía un tabernáculo donde se desvelaban misterios sacrosantos, mostrando al observador lo que le convenía aprender y progresar en psiquismo, para hacerse merecedor de la herencia inmortal que el cielo legó al género humano. La citada sala se mantenía perennemente saturada de vaporizaciones magnéticas apropiadas para la finalidad, que suavemente emitían fosforescencias azuladas, tenues, sutiles, casi imperceptibles a nuestra visión aún muy débil para las cosas espirituales, y absolutamente invisibles a la percepción embrutecida del reo que iba a someterse a la operación. Sobre un suelo pulido como el cristal había una silla de una sustancia transparente, y en su interior pasaba un fluido azul, fosforescente, como la sangre que corre por las arterias de un cuerpo carnal, al accionar botones minúsculos, como pequeñas estrellas, que se observaban en el conjunto de todo ese extraño aparato. Delante de esta singular pieza parecida a la existente en la sala de recepción del hospital, donde habíamos asistido a nuestro propio desprendimiento de la organización material, retrocediendo mentalmente hasta la fecha del suicidio, bajo la dirección de Teócrito y la asistencia de Romeo y Alceste, se destacaba un cuadrilátero de cerca de 2 metros, brillante como espejo, una placa fluidomagnética ultrasensible, capaz de registrar, en su inmaculada pureza, la menor impresión mental o emocional del que allí estaba, y que vimos ensombrecerse gradualmente, a la entrada de Agenor, como si un vaho impuro la hubiese empañado. Pregunté, impaciente y curioso, reparando en el aparato y olvidándome de la discreción que debía mantener. Parece un gabinete de fenomenología trascendental. ¿Para qué vale, reverendo padre? Dices bien, en efecto, se trata de un sagrario de operaciones muy trascendentales, amigo mío.
Los aparatos que veis, armonizados en sustancias extraídas de los rayos solares cuyo magnetismo ejercerá la influencia del imán, es una especie de termómetro máquina fotográfica, con la que acostumbramos medir, reproducir y movilizar los pensamientos, los recuerdos, los actos pasados que se imprimieron en lo más íntimo del psiquismo de la mente, y que, por la acción magnética, resurgen como por encanto, de la memoria profunda de nuestros discípulos, para impresionar la placa y hacerse visible como la misma vivencia real. Un estremecimiento de terror sacudió nuestras fibras psíquicas. El primer impulso que tuvimos, captando la sucinta y profunda respuesta en toda su amplitud, fue el de huir, tan asustados que quedamos ante la perspectiva de ver también investigados de esta forma nuestros pensamientos y acciones pasadas. Íntimamente estábamos convencidos que nuestros mentores conocían minuciosamente todo a nuestro respecto, sin excepción hasta del mismo pensamiento. Pero la discreción y la caridad de esos incomparables amigos, que jamás se valían de ese poder para afligirnos o humillarnos, nos dejaban tranquilos, quedando en nuestro interior la cómoda opinión de que íbamos a ser enteramente ignorados. Lo que, en verdad nos alarmaba, no era el ser totalmente conocidos por ellos, y sí la posibilidad de ver, nosotros mismos, esas fotografías del pasado. Asistiendo a las monstruosas escenas que fatalmente se reflejarían en aquel espejo, analizándolas y midiéndolas, lo que nos parecía como un patíbulo que nos aguardaba como una nueva clase de suplicio. Una entidad iluminada, continuó explicando el director interno de la Torre del Vigía, ya educada en buenos principios de moral y ciencia, no utilizará esos aparatos cuando desee o necesite extraer de los archivos de la memoria sus propios pensamientos, los recuerdos, el pasado, en fin, le bastará la simple expresión de la voluntad, la energía de la mente accionada en sentido inverso, y se hará presente el pasado, viviendo los momentos que evoque, tal como los ha vivido antes en la realidad. Para la reeducación de los inexpertos e inferiores son muy útiles e indispensables, motivo por el que los utilizamos aquí, facilitando sobremanera nuestro servicio. Aún así, todo lo que obtenemos de la mente de cada uno será para nosotros como un sacrosanto depósito que jamás será traicionado, y solo el maestro instructor del paciente será el depositario de sus terribles secretos, guardándolos celosamente para la instrucción del mismo, pues así lo determinan las leyes de la caridad. Esporádicamente, como en este momento, podremos ver algo, ya que se trata de la iluminación de un colectivo, y con mayor razón cuando esa colectividad se arma de buena voluntad para el progreso, como vemos irradiando en vosotros. Mientras, Agenor, visiblemente asustado con el aspecto que iban tomando los acontecimientos, apeló a la mistificación, ignorando la elevada mentalidad del que le servía, que, piadosamente, se rebajó para ser mejor comprendido. No señor maestro, no señor. No fui mal hijo para mis padres. Las anotaciones que ayer presenté de esa etapa de mi vida son verdaderas, os lo juro. Debe existir algún error en el detalle que le llevó a rechazarlas. Error y rigor excesivos conmigo. Me hace escribir las normas de un buen hijo, de acuerdo con las leyes de Dios Todopoderoso, que yo temo y respeto. Quiere que, una vez más, yo las estudie para, mañana, exponer mis recuerdos respecto de mi condición de hijo, en las páginas del diario íntimo que estoy forzado a escribir, analizándolas en comparación con aquellas normas. Sin embargo, si tengo certeza de lo que vengo afirmando respecto de mis recuerdos, ¿para qué tan exhaustiva labor? Le pido que encamine a quien corresponda mi ruego de libertad. ¿Y por qué me hacen sufrir tanto? No existe, pues, perdón y benevolencia en la ley del buen Dios, que yo tanto amo. Pues soy profundamente religioso y estoy arrepentido de mis grandes pecados, me encuentro aquí hace tantos años. Pasé por infernales calabozos, en manos de una horda malvada que me raptó, después del suicidio, y me unió a su banda. Atormentado, vagué por islas desiertas, antes de someterme a sus detestables deseos, enfrenté las furias tétricas del océano, abandonado y perdido sobre roquedales solitarios. Durante 10 años me vi encadenado al antro inmundo de un cementerio, donde sepultaron mi cuerpo asqueroso, embarrado y fétido. Fui perseguido por grupos siniestros de enemigos vengadores.
golpeado como un perro rabioso, maltratado como un reptil, corroído por millones de gusanos que me enloquecieron de horror y angustia, bajo la tortura suprema de la confusión que nada permite esclarecer, sin lograr comprender la trágica aflicción de sentirme vivo y encontrarme sepultado, podrido, devorado por inmundas bacterias. Me llevaron prisionero, los malvados, atado con cuerdas resistentes, y me prendieron a mi propia sepultura en la que yacía, bien, quiero decir, usted lo sabe, maestro, en la que yacía aquella que yo amé, ¿sí? La que yo violé y después asesiné, temiendo represalias de su familia, ya que se trataba de una niña aristócrata. Nunca nadie identificó al asesino, pero aquellos malvados lo sabían todo y después de mi suicidio vengaron a la muerta, de tal forma me vi perseguido que, para librarme de su yugo y escapar de los malos tratos que recibía, tuve que unirme a la banda y convertirme en uno de ellos, pues esa era la alternativa que ofrecían. Debo, por tanto, tener muchos atenuantes. Después fui aprisionado por lanceros y encarcelado en el Valle Siniestro, donde padecí una nueva serie de horrores, y ahora, en esta torre, privado de mi libertad, sin siquiera poder recrearme por las calles de Madrid, que yo tanto amaba, ni respirar el aire puro y fresco de los campos, como tanto me gusta. ¿Soy o no soy hijo del buen Dios? ¿O seré hermano del mismo Satanás? Demostrando la más singular serenidad, replicó el generoso mentor. Si te oyera alguien ajeno a tus eternas quejas, Agenor Peñalba, supondría que se cometen injusticias en el recinto iluminado por los benignos favores de la magnánima directora de nuestra legión. Sin embargo, la larga serie de infortunios que expusiste tiene su origen solo en los excesos pecaminosos de tus propios actos y en la truculencia de los instintos primitivos que conservas. Hace 38 años que vienes siendo pacientemente exhortado a una reforma íntima, que te asegure situaciones menos ingratas. No obstante, te niegas sistemáticamente a dar cualquier paso hacia el bien, enclaustrado en la mala voluntad de un orgullo que intoxica tu espíritu, entorpeciendo los movimientos en pro de los progresos que deberías haber realizado hace mucho. Hemos tenido una gran tolerancia contigo, a pesar de no reconocerla. Sabes muy bien que tu retención en nuestro círculo de vigilancia supone para ti la protección contra el yugo obsesor del grupo que liderabas, y asimismo no ignoras que de ti depende la libertad que tanto deseas. Jamás te molestamos aquí y te ofrecemos diariamente tesoros espirituales diariamente, con el deseo de verte enriquecido con la adquisición de las luces que irradian. Eres huésped de la Legión de María, ella te recomendó a la dirección de este instituto, en el sentido de reencarnar hasta que alcances un grado de progreso eficiente para el buen éxito en las futuras pruebas terrestres, que serán duras, dada la gravedad de tus deudas según la ley. Se exponen diariamente, para que los examines, los motivos de la privación de tu libertad. Sabes que eres culpable, que arrastraste al torbellino del suicidio a una decena de hombres incautos, que se dejaron seducir por las funestas sugestiones de tus mañas de obsesor inteligente, llevándoles a la desgracia por el simple placer de practicar el mal o por envidiarles de algún modo, como antes, cuando eras hombre, cuando arrancabas la virtud a pobres doncellas enamoradas y confiadas, impulsándolas al suicidio a través de la amarga traición con que las decepcionabas, como antecedente del obsesor que serías en el futuro. Pero tu orgullo sofoca las conclusiones lógicas del razonamiento y prefieres la rebelión y otros argumentos por ser más cómodos, esquivando tu responsabilidad por permanecer dilatando la aceptación de compromisos que te asustan, porque tienes miedo del futuro que tú mismo preparaste con las iniquidades que practicaste. Ahora, sin embargo, hay órdenes superiores con respecto a ti. Urge que apresuremos tu marcha hacia el progreso, evitándote la permanencia indefinida en el círculo vicioso que prolonga tus sufrimientos. Para que pongamos fin a tan lamentable estado de cosas, haremos la experiencia suprema. Quisiéramos evitarla por dolorosa, concediéndote un plazo más que justo para que por ti mismo busques el camino de la rehabilitación. Te advierto que, a partir de este momento, harás diariamente un examen sobre ti mismo, planteado por nosotros, lento, gradual, minucioso, que te permita convencerte de la urgencia en la reforma interior que careces. Sé que será penoso pero lo provocaste, sin embargo, tú mismo, con la resistencia en la que te vienes manteniendo para el ingreso en el camino de la elevación moral. Dices que fuiste un buen hijo para tus padres. Tanto mejor, nada deberás temer ante la evocación de ese pasado.
Será, por tanto, por esa confrontación donde iniciaremos la serie de análisis necesarios para tu caso, ya que el primer deber que cabe al hombre cumplir en la sociedad en que vive es en el santuario del hogar y de la familia. Veamos, pues, los méritos que tienes como hijo, pues todos los que puedas tener serán rigurosamente acreditados en tu favor, suavizando tus futuras reparaciones. Agenor Peñalba. Siéntate ante este espejo, bajo el dosel magnético que fotografiará tus pensamientos y recuerdos. Vuelve tu atención a tus 5 años de edad, en la última existencia que tuviste en la Tierra. Recuerda todos los actos que practicaste con tus padres, con tu madre en particular. Asistirás al desfile de tus propias acciones y tú mismo te juzgarás, a través de tu conciencia, que en este momento recibirá el eco poderoso de la realidad de lo que pasó y del que no te podrás esquivar, porque fue fiel y rigurosamente archivado en lo más íntimo e imperecedero de tu alma inmortal. Como todo espíritu grandemente culpado, en ese momento Agenor quiso intentar evadirse. Se acurrucó, de repente, en un ángulo del aposento, gritando aterrorizado, en el auge de la aflicción con la mirada desvariada de un perfecto condenado. No, señor maestro, por favor, se lo suplico. Déjeme regresar a mi aposento por esta vez, para una nueva preparación. Pero, por primera vez desde que entramos al magno establecimiento educativo, sonó en nuestros oídos una expresión fuerte y autoritaria, proferida por uno de aquellos delicados educadores, porque Olivier de Guzmán repitió con energía. Siéntate, Agenor Peñalba. Te lo ordeno. El pecador se sentó, dominado, sin proferir palabra. Suspendimos hasta la respiración. El silencio se extendió religiosamente. Parecía que la venerable ceremonia recibía la bendición de la asistencia sacrosanta del divino médico de almas, que desearía presidir al cortejo de la conciencia de otro hijo pródigo dispuesto a encaminarse a los brazos del Padre. Agenor parecía ahora estar muy calmado. Olivier, cuyo semblante se volvió profundamente grave, como si concentrase las fuerzas mentales a la más alta tensión, le acomodó convenientemente, envolviéndole la frente con una banda de tejido luminoso, cuya blancura resplandeciente parecía provenir de la misma luz solar. La banda, que parecía una guirnalda, se unía al dosel que cubría la silla a través de hilos luminosos, casi imperceptibles, de idéntica naturaleza, por lo que dedujimos que el dosel era el motor principal de ese mecanismo tan simple y magnífico en su cometido. La pantalla, a su vez, estaba igualmente unida al dosel por múltiples estrías centelleantes, y parecía estar en armonía con el mismo elemento de luz solar. La voz del mentor se elevó, aunque autoritaria, envuelta, sin embargo, en intraducibles vibraciones de ternura. Tienes 5 años de edad, Agenor Peñalba, y resides en casa de tus padres, en los alrededores de Málaga, eres el único hijo varón de un matrimonio feliz y honrado, y tus padres sueñan con darte un futuro destacado y brillante. Son profundamente religiosos y practican nobles virtudes en su vida diaria, acariciando el ideal de consagrarte a Dios, haciéndote vestir la sotana sacerdotal. Despierta de lo más íntimo de tu alma tus acciones como hijo, con tus padres, con tu madre particularmente, y hazlo sin vacilar. Estás en presencia del Creador Todopoderoso, que te dio la conciencia como portavoz de sus leyes. Entonces, surgió ante nuestros ojos asombrados lo inenarrable en el lenguaje humano. El pensamiento, los recuerdos del desgraciado, su pasado, sus faltas, sus crímenes, como hijo, ante sus padres, traducidos en escenas vivas, moviéndose en el espejo sensible e impoluto, ante él, retratando su propia imagen moral, para que asistiese a todo, volviendo a ver todas sus caídas, como si su conciencia fuese un repositorio de todos los actos practicados por él, y los que, ahora, arrebatados del fondo de la memoria adormecida por una trascendental atracción magnética, se levantasen violentamente, triturándole con el peso insoportable de la tenebrosa realidad. La lamentable historia de ese personaje asesino, suicida, seductor, obsesor ocuparía un libro entero, profundamente dramático, que no vamos a narrar. Para finalizar el presente capítulo, sin embargo, presentaremos un pequeño guión de lo que presenciamos en aquella memorable tarde del más allá, y que creemos será interesante para el lector, ya que, lamentablemente hoy, tampoco son habituales los hijos modelo en el respetable instituto de la familia terrestre.
Desde los primeros años de su juventud, Agenor Peñalba fue un hijo rebelde y esquivo a la ternura y al respeto a sus padres. No reconoció jamás las atenciones de que fue objeto. Sus padres eran esclavos cuyo deber consistía en servirle, preparándole un digno futuro, pues él era el señor, es decir, el hijo. En la intimidad del hogar mantenía actitudes invariablemente despóticas, hostiles, irreverentes y crueles, pero fuera del hogar, sin embargo, prodigaba amabilidades, afabilidad y gentileza. Era rebelde a toda y cualquier tentativa de corrección. Deseosos de garantizarle un futuro sin trabajos excesivos, en las duras luchas de la agricultura, que también conocían. Y sabiendo que era ambicioso y estaba disconforme con la humildad de su nacimiento, se arrojaron los heroicos progenitores a sacrificios inconmensurables, manteniéndole en la capital del reino y pagándole los derechos para la adquisición de un lugar en la compañía de los ejércitos del rey, ya que no sentía atracción hacia la vida eclesiástica, desencantando el ideal que tenían los padres. Quería hacer la carrera militar, más acorde con sus aspiraciones mundanas, y que facilitaría su ingreso en los ambientes aristocráticos que envidiaba. Se avergonzaba de la condición humilde de aquellos que le habían dado el ser y velado abnegadamente por su vida y bienestar, por lo que repudió el honrado nombre paterno, de Peñalba, por otro ficticio que sonaba mejor a los oídos aristócratas, proclamándose falsamente descendiente de generales, cruzados y nobles caballeros libertadores de España del yugo árabe. Al fallecer su viejo padre, a quien no visitó durante la pertinaz enfermedad que fue víctima, desamparó inhumanamente a su propia madre. Le arrebató los bienes, chupándole los recursos con que contaba para la vejez y olvidándola en la provincia, sin medios de subsistencia. Le hizo verter inconsolables lágrimas de desilusión ante la ingratitud con que se portó cuando más estaba carente de protección y cariño, relegándole a un doloroso vía crucis de humillaciones ya que tuvo que irse a vivir con unos parientes lejanos, donde la pobre mujer representaba un estorbo indeseable. Se negó a recibirla en su casa de Madrid, ya que era una pobre vieja ruda en el trato, simple en el lenguaje y rústica en su aspecto, y su piso era frecuentado por personajes destacados entre la alta burguesía y la pequeña nobleza, donde quería contraer matrimonio, haciéndose pasar por noble. La envió en secreto a Portugal, visto que insistía la pobre en valerse de su protección en la miseria insoluble en que se veía zozobrar. La envió a un tío paterno que hacía mucho se fue a Oporto. Lo hizo superficialmente, sin comprobar antes el paradero exacto del aludido pariente. Su madre no logró localizar a su cuñado que ya no residía allí, y se perdió en tierras lusitanas, donde fue acogida de favor por unos compatriotas piadosos. Le escribieron esos compatriotas, contándole la angustiosa situación de su madre, que de nuevo le imploraba socorro. No respondió, disculpándose ante su conciencia con un determinado viaje que emprendería en breve. En efecto, alimentando ideales desmedidamente ambiciosos, se fue a la lejana América, abandonando realmente hasta a su esposa, a quien había ilusionado con falaces promesas, para al fin escaparse a consecuencia de un repugnante caso pasional, en el que una vez más, asumió el papel de verdugo, seduciendo, vilipendiando y hasta induciendo al suicidio a una pobre e ingenua doncella en sus relaciones. Desinteresándose completamente de su madre, la abandonó para siempre, viendo a la infeliz viejita al extremo de arrastrarse miserablemente por las calles, a merced de la caridad ajena, mientras tanto él prosperaba en la libre y auspiciosa América. Eran cuadros dramáticos y repulsivos, que se sucedían en escenas de un realismo conmovedor, angustiando nuestra sensibilidad y disgustando a los mentores que estaban presentes, que bajaban la cabeza, entristecidos. Agenor, que al principio parecía sereno, se exaltó gradualmente, hasta la desesperación. Y, llorando convulsivamente, ahora gritaba, en alaridos alarmantes, que le perdonasen y que el instructor se compadeciese de él, rechazando las visiones como si el mismo infierno amenazase con devorarle, con el semblante congestionado, enloquecido por la suprema angustia, atacado de la fobia 100 veces torturadora del remordimiento. No. No, maestro, 1000 veces no. Vociferaba entre lágrimas y gestos dramáticos de desesperada repugnancia. Basta, por el amor de Dios. No puedo. No puedo. Enloquezco de dolor, mi buen Dios. Madre.
Mi pobre madre, perdóname. Aparece, madre mía, para saber que no maldices a tu hijo ingrato que te olvidó, y me podré sentir aliviado. Socórreme con la limosna de tu perdón, ya que no puedo ir donde estás a suplicártelo, pues vivo en el infierno, soy un condenado por la sabia ley de Dios. No puedo soportar la existencia sin tu presencia, madre mía. Las más angustiosas añoranzas desorientan mi corazón, donde tu imagen humilde y vilipendiada por mí se grabó en caracteres indelebles, bajo el fuego devorador del remordimiento por el mal que practiqué contra ti. Que venga tu figura triste a aclarar las tinieblas de la desgracia en que se perdió mi miserable ser, envenenado por la hiel de tantos crímenes. Aparécete al menos en sueños, en mis alucinaciones, para que tenga el consuelo de intentar un gesto respetuoso contigo, que suavice la amargura insoportable de la tortura que me destroza por haberte ofendido. Aparece, para que Dios, por ti, me pueda perdonar todos los males de que vilmente te hice. Perdón, Dios mío, perdón. Fui un hijo infame, oh Dios clemente. Sé que soy inmortal, Dios mío. Y que tú eres la misericordia y la sabiduría infinitas. Concédeme entonces la gracia de volver a la tierra para purificar mi conciencia de la abominación que la deforma. Déjame reparar la falta monstruosa, Señor. Dame el sufrimiento. Quiero sufrir por mi madre, para merecer su perdón y su amor, que fue tan santo, y que no tuve en consideración. Castígame, Señor. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Perdóname, madre mía. Perdóname. Le retiró el profesor la banda centelleante de la frente. Levántate, Agenor Peñalba. Ordenó, autoritario. Se levantó el desgraciado, tambaleante, con los ojos alucinados, como embriagado. Habían cesado las visiones. Inconsolable, se arrojó de rodillas, cubrió su rostro trastornado con las manos crispadas y continuó llorando, vencido por el más impresionante desaliento que me fuera dado presenciar en nuestro instituto hasta aquella fecha. Olivier de Guzmán no intentó consolarle. Solo le levantó y, sosteniéndole paternalmente, le condujo a su apartamento. Al llegar allí puso sobre la mesa de estudio un gran cuaderno, cuyas páginas aparecían arrugadas. Y, en una hoja en blanco, escribió un título y un subtítulo cuya profundidad lanzó a nuestra alma un estremecimiento de penosa emoción. Tesis. El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre, para que viváis largo tiempo en la tierra que el Señor vuestro Dios os dará. Descripción de los deberes de los hijos para con sus padres. Luego se alejó sin articular palabra. Otro discípulo le esperaba. Una nueva tarea requería su desvelada actividad. El padre Anselmo tocó un minúsculo botón del aparato y finalizó nuestra visión. No me pude contener y, malhumorado, dije. Entonces dejan al infeliz así desamparado, entregado a tan desesperante situación. ¿Habrá en ese gesto suficiente caridad por parte de los trabajadores de la magnánima legión que nos acoge, responsable de su protección? Carlos y Roberto sonrieron vagamente, sin responder, mientras el viejo sacerdote iniciado satisfacía bondadosamente mi indiscreta pregunta. Los mentores conocen minuciosamente a sus discípulos y las tareas a las que se dedican. Saben lo que hacen, cuando operan. De cualquier forma, quien os dice que el penitente quedará solo y desamparado, no se encuentra bajo la tutela maternal de María de Nazaret. Cuando los portones de la fortaleza se cerraron detrás de nosotros, para iniciar nuestro retorno, oíamos todavía, resonando angustioso en nuestras mentes atontadas, el alarido del mal hijo entre sus convulsiones rabiosas.